Según diversas encuestas, las ventas de coches híbridos en España aumentan a un ritmo que oscila entre el 25 y el 50%. Además, la tecnología híbrida ha avanzado y mejorado apreciablemente, pero para sacar todo el partido a un híbrido hay que saber conducirlo. En este vídeo te damos 10 claves. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Voy a ser sincero. En sus comienzos a mí los coches híbridos térmico-eléctricos, pues sinceramente no eran santos de mi devoción, no me gustaban mucho. Es que para mí, que tengo una cierta mentalidad ingenieril, pues en ese momento me parecía que juntar dos tipos de energía en un mismo coche, pues no era, como dirían mis hijos, como decían mis hijos de pequeños, no eran lo más mejor. Además, en sus comienzos, pues el concepto coche híbrido y coche feo iban de la mano. Acordaros que eran coches bastante feos. A ver, no voy a decir que ahora los coches híbridos sean bonitos, hay de todo, pero son tan bonitos o tan feos como los coches convencionales. Y por último, técnicamente han avanzado, han progresado mucho. Fijaos que por circunstancias que no vienen al caso, he recomendado a personas de mi entorno la compra de un híbrido y todos ellos, a varias personas están entre sorprendidos y asombrados de los consumos tan bajos que están consiguiendo. Todos los coches que he recomendado son o híbridos enchufables o híbridos, como yo digo, de verdad, porque los mild hybrid, como los queréis llamar, los híbridos suaves, a ver, no nos engañemos, es una fórmula para que consigas una pegatina, un adhesivo, una calificación eco en un coche que de otro modo no lo tendría. Bueno, y además esto me parece especialmente escandaloso en el caso de coches muy potentes y muy caros. Os vamos a dar unos consejos para que saquéis todo el partido posible a vuestro híbrido. Pero ya sabéis lo que decimos siempre en Garaje Hermético. Las historias se comienzan por el principio. Pues no, esta vez no iba a decir eso. Iba a decir que para sacar todo el partido a un coche o una tecnología, lo mejor es conocerla, saber cómo funciona. ¿Cómo funciona un híbrido? Lo he comentado en otras ocasiones, pero en este vídeo es obligatorio recordarlo y volverlo a contar. Bueno, la verdad es que el funcionamiento de un híbrido, la idea de un híbrido es sencillamente brillante. Y te vamos a contar por qué. Imagínate que vas en un coche convencional, térmico, mondo y lirondo. Por ejemplo, por ciudad. Y bueno, pues sales de un semáforo y aceleras lo suficiente para ponerte a 50 km/h. Una vez que llegas a 50 km/h, ya no tienes que acelerar más para mantener la velocidad, aceleras poquito. Y de repente se pone un semáforo en rojo y tienes que frenar. Toda esa energía que has consumido, toda la gasolina que has consumido para coger el coche y ponerlo de 0 a 50, ¿qué vas a hacer con ella? Sencillamente tirarla a la basura. Vas a hacer que dos piezas, una fija y otra móvil, la fija son las pastillas, la móvil el disco, rocen entre ellas y esa energía que has gastado la vas a convertir en desgaste de partes mecánicas que luego cuesta dinero cambiarlas y en calor que tiras a la atmósfera. Vamos a ver qué pasa en un coche híbrido en idénticas circunstancias. Pero antes os voy a contar una cosa que estoy convencido que la mayor parte de vosotros sabréis, pero a lo mejor alguno no. Y es que un motor eléctrico puede funcionar perfectamente a la vez en el mismo sitio como un generador eléctrico. De esta forma, en un motor eléctrico metes electricidad y consigues movimientos, pero en ese mismo motor metes movimiento y consigues electricidad. Sabiendo esto, volvamos al ejemplo anterior. Ahora vamos en un coche híbrido de térmico y eléctrico. Has acelerado para poner el coche a 50 y de repente tienes que volver a frenar. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues que hasta que uses el freno mecánico, que lo puedes hacer prácticamente para detener el coche, toda esa reducción de velocidad la vas a hacer utilizando el motor como generador. Y la energía que gastaste antes para ponerte a 50 la vas a recuperar ahora en forma de corriente eléctrica. Eso sí, en el momento en que los frenos mecánicos actúan, se acaba la magia. Bueno, como que seas capaz de recuperar más energía con la conducción normal y que la uses mejor, es precisamente lo que queremos contarte en este vídeo. Va a depender, como digo siempre, como dijimos en el vídeo del cambio, de tu habilidad
y de los conocimientos que te vamos a dar nosotros. Pero después de ver este vídeo, seguro que tu habilidad y tus conocimientos van a aumentar y vas a ser un conductor más eficiente. Vamos a contar alguna cosa más, porque hemos hablado de cómo se cargan las baterías de un híbrido recuperando la energía en las reducciones y en las frenadas. ¿Hay más formas de cargar la batería? Por supuesto, una de ellas es, si tu híbrido es enchufable, es enchufándole para cargar la batería. Esa es evidente. Pero hay una tercera opción que no es en las frenadas y retenciones ni cargándola, donde también puedes cargar la batería. Además, es una opción que conozco muy bien porque la usan muchos modelos, pero en concreto varios modelos de Renault que he probado recientemente la usan, insisto, la usan muchas marcas, pero Renault lo hace para mí muy bien. Voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla para que lo entiendas. Vamos a suponer que tú circulas a 120 km por hora. Bueno, pues en función de la transmisión que tengas en tu coche, de la relación de cambio y todo eso, supongamos que a 120 km por hora el motor va a 3.000 revoluciones. Bueno, pero es que tú vas a 3.000 revoluciones, tienes que acelerar lo que tengas que acelerar. Pero en el caso de una ligera cuesta abajo o de un llano muy llano, es que puedes dejar de acelerar un poco. ¿Qué es lo que sucede? Para decirlo de una manera sencilla, a esas 3.000 revoluciones que va el motor puede producir más potencia de la que tu coche necesita. ¿Y qué es lo que hace? Utilizarla en cargar la batería. Es decir, y que los ingenieros me perdonen este redondeo, pero para que lo entendáis es, cuando el motor térmico, entre comillas, tiene la posibilidad, porque le sobra potencia, tiene una situación muy favorable, el propio motor térmico puede cargar las baterías. Así que, resumiendo, ya conoces cómo es un híbrido, cómo funciona. Vas a recargar las baterías de tres formas. Conduciendo, bueno, pues manejando el cómo reduces y cómo frenas. También cómo manejas el acelerador en los momentos en que no requieres mucha potencia. Y si tu híbrido es enchufable, cuando llegas a destino o a tu casa, ¡pum!, lo enchufas y lo cargas. Ahora ya sabes la teoría, ahora vamos con la práctica. Pero antes de empezar con eso, os voy a hacer una advertencia. Este tipo de conducción te va a permitir ahorrar combustible, te va a permitir alargar la vida de tu coche, alargar la vida de los frenos, pero la seguridad es lo más importante. Si por algún motivo tienes que dar un frenazo para evitar un accidente, tienes que acelerar a fondo para adelantar, olvídate de todos estos consejos. En una situación de riesgo de accidente, utiliza todo lo que necesites de tu coche, porque evidentemente esa es la prioridad. Y vamos ya con esos 10 trucos. Frenar lo justo. Hicimos un vídeo que le titulamos No frenes, trucos para conducir mejor tu coche. Yo te invito a verlo porque muchas de esas cosas que contamos ahí tienen que ver con esto que te estamos contando ahora. Si estás perezoso, yo te lo cuento. A ver, lo primero que tienes que tener claro cuando conduzcas un híbrido es tener la sensibilidad de cuando el coche, cuando tocas el freno, está reteniendo solamente a base de recuperar energía del motor eléctrico, o sea, usando el motor como generador, y cuando realmente empiezas a frenar con los frenos mecánicos. Eso es clave. Esto con la práctica lo vas a conseguir y en lo posible, no hace falta que te diga, que utilices solo el freno eléctrico. Hay coches híbridos que tienen o bien levas, tienen posiciones en la palanca, lo que consigue es que el coche reduzca bastante. Fijaos, si reduce tanto que es que en esas posiciones donde reduce más se enciende la luz de freno porque realmente estás frenando. Lo ideal que consigas, y lo puedes conseguir, yo he hecho las pruebas y lo puedes conseguir y no es nada complicado ni mucho menos peligroso, es solamente usar el freno en el instante de detener el coche. Hasta ese momento frenar, digamos, con el freno eléctrico. Produces electricidad y se puede decir que no gastas nada. Circular a vela. En la última prueba de mini consumo en la que participé, bueno, me vais a permitir este paréntesis para la publicidad y que gané, que fue un evento que me encanta, que organiza Suzuki, que es litros por kilos, un evento benéfico. Bueno, utilicé, como os he contado con buenos resultados, el truco que os voy a contar ahora. ¿En qué consiste? Imagínate que vas con un híbrido y vas a una velocidad estabilizada. Da igual que sea alta o baja. Cuanto más baja, es más fácil que suceda lo que te voy a contar. Pero lo importante es que sea una velocidad estabilizada. Entonces, en ese momento, lo que puedes hacer es ir aliviando ligeramente la presión sobre el acelerador. Va a llegar un momento donde vas a ver, todos los híbridos llevan un sistema que te avisan que van en modo eléctrico.
Eso es muy importante. Mantienes la velocidad o la reduces muy poco, levantas el pie hasta que el coche empiece a funcionar en modo eléctrico. Fijaos si esto es eficiente, que aunque pierdas algo de velocidad, en muchas ocasiones, aunque vuelvas a acelerar suavemente, sigue en modo eléctrico, con lo cual estás consiguiendo ahorrar mucho combustible, porque si va en modo eléctrico, evidentemente no gasta gasolina. Como os digo, esto en velocidades moderadas, o por ejemplo en carretera en donde te muevas, o por, yo que sé, en circunvalaciones entre 50 y 90 km por hora, es muy eficaz y funciona muy bien y te va a permitir ahorrar gasolina. Curvas suaves. Este consejo que voy a dar, y otros muchos que estoy dando aquí, sirven para gastar menos gasolina en un coche híbrido, pero también, como este caso, sirven para gastar menos combustible en un coche que no sea híbrido. ¿Cuál es? A ver, no se trata de ir de carreras ni mucho menos, pero sí se trata, como decía mi padre, de no matar el coche en las curvas. Bueno, frenar a una velocidad segura, moderada, que no vayas chirriando neumáticos, que sea cómoda para los pasajeros, pero no excesiva. Hay gente que en las rotondas prácticamente se para, luego hay que acelerar para recuperar la velocidad. En lo posible, no matar el coche. Esto hay una expresión que se utiliza en competiciones, dejar correr el coche. Se puede utilizar en la vida normal porque hay mucha gente que llega a una rotonda, lo decía antes, y frena mucho. ¿Pero por qué? Porque no está atenta. Si tú vas atento, aunque venga un coche, puedes regular la velocidad, parar tiempo a que pase e incorporarte sin necesidad de parar y luego arrancar. Esto es muy importante. Las curvas, las rotondas, actúa con anticipación y procura, como te decía mi padre, no matar la velocidad del coche. Adelantamiento. En este apartado, perdonadme, chicos, me voy a meter con los conductores más jóvenes, pero no es nada contra vosotros, es que nadie nace enseñado. Y es que, claro, cuando aprendes a conducir o te enseñan a conducir siempre por vías que tienen más de 2 carriles por cada sentido, pues prácticamente no te enseñan a adelantar en vías de doble sentido de circulación. Con lo cual me encuentro con muchos conductores jóvenes que realmente cuando tienen que hacer un adelanto no lo hacen bien. Ahora os explico cómo hay que hacerlo. Adelantar es un arte, por supuesto en la Fórmula 1 o en competición, pero también en la vida cotidiana. Pero hay una regla en la conducción por la calle, la regla más importante de todas, la regla número 1. Hay que permanecer en el carril de la izquierda el menor tiempo posible. Y alguno me dirá, ya Máximo, pero es que mi coche es muy poco potente. Bueno, pues ahora te voy a explicar el truco para que permanezcas el menor tiempo posible en el carril izquierdo. Lo nuevo es un juego de prever, de calcular velocidades. No vayas pegado al coche que vas a adelantar, pegadísimo a él, no. Deja una cierta distancia, no te digo una distancia holgada. Cuando veas un coche y detrás de ese coche no vienen más coches, tienes que calcular para empezar a ganar velocidad todavía en el carril derecho, de forma que nada más pasar el coche viene de frente, tú puedas salir. El truco en este caso consiste en que cuando tú sales al carril izquierdo ya vas más deprisa que el coche que vas a adelantar, porque has tenido un lanzamiento previo y de esta manera harás adelantando más rápido. La diferencia respecto a ir pegado al coche de atrás y salir, sobre todo con una marcha larga, y ponerte a ganar velocidad ya en el carril izquierdo es abismal. Y este es un truco que te permite ahorrar combustible y te permite adelantar mucho más seguro. Suavidad. Muchas veces cuando doy cursos de conducción eficiente, en la primera charla que doy, les digo a los alumnos, chicos, para ser un conductor eficiente hay 3 trucos, que son suavidad, suavidad y suavidad. Frena suave, acelera progresivamente, maneja el volante con mimo. Esto te lo va a agradecer el consumo, tu coche, los frenos, los amortiguadores, los ocupantes del coche. Odio a los pisapedales, a esos conductores que a la menor duda, ¡pah!, pegan un acelerón, pegan un frenazo, pegan un movimiento de volante. Eso es de malos conductores. Por favor, suavidad. El coche te enseña. Muchos híbridos, a través de distintos gráficos que tienes en la pantalla y de muchos datos, te dan una información clave para que sepas qué estás consumiendo, qué estás haciendo, para que vayas mejorando. Hay gráficos como por ejemplo el flujo de energía que te dice cuándo el motor está recargando la batería, cuándo está empujando al coche, a las ruedas, cuándo vas en modo eléctrico. Por supuesto, todos los híbridos tienen algún indicador de cuándo vas en modo eléctrico, térmico, mixto. Todo eso
Todos esos datos te enseñan a ser mejor conductor y a conducirlo mejor. Yo mi consejo es que te tomes esto como un reto. Carga siempre. Esto es muy sencillo. Si tu híbrido es recargable, no lo dudes. Carga siempre. Siempre que tengas la oportunidad. No vale decir, no, está al 80%, da igual. Porque hoy por hoy la energía eléctrica es mucho más barata en cualquier circunstancia. Da igual que aparques en tu casa o estés de viaje y aparques en el hotel. Si tienes oportunidad de cargar la batería, carga siempre. Largas subidas. Este consejo que voy a dar es para conductores muy expertos, muy motivados o ambas cosas. ¿Por qué? Porque implica, entre otras cosas, molestarse en saber cómo es el recorrido de tu viaje y conocer bien el coche. Para contarte esto te voy a poner como ejemplo el coche que se acaba de comprar mi pareja, que es el Renault Clio, voy a leer el nombre porque es Clio E-Tech Full Hybrid, que tiene 145 caballos. Esos 145 caballos provienen de la suma de 94 caballos del motor térmico más 49 del térmico. Algunos muy espabilados me dirán, ya, pero suman menos. Bueno, pues da igual. Renault redondea a 145 caballos. Imagínate que vas de viaje con el coche, además, imagina que ese día vas cargado y te enfrentas a una larga subida, a lo mejor no muy empinada, pero larga subida de muchos kilómetros. Vamos a plantearnos esa situación. Con el coche cargado, si quieres mantener esos 120 km por hora y la subida es larga, puede pasar, no pasa mucho, pero pasa que de repente, bueno, pues el coche, este coche en concreto, pero todos los híbridos, consuman toda la energía eléctrica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasan dos cosas. Primero, que ya no tienes 145 caballos, tienes solo 94. Y segunda, que aunque uses solo 94 caballos, vas a tener el motor a tope de vueltas para que te rinda toda la energía posible, toda la potencia posible. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, lo que tendrías que hacer es prever, si sabes que hay una larga subida, intentar hacer esto que te digo, de jugar con el acelerador y con el pie en el acelerador. Si hay retenciones o tienes que frenar porque hay un camión, tratar de cargar la mayor cantidad de batería posible y luego en la subida ir mirando la carga de la batería para tratar, aunque sea reduciendo la velocidad, de no acabar totalmente con la carga de la batería. Y eso lo notarás en el consumo. ¿Quién es más listo? Este es un consejo sobre todo para los usuarios de híbridos enchufables. A ver, siento decepcionaros. Tu coche es más listo que tú. ¿Por qué digo esto? A ver, salvo caso de necesidad, no hagas cosas raras, porque hay algunos de estos coches que te permiten ir solo en modo eléctrico, dar prioridad a un tipo de energía, a otro. Entonces hay gente que dice, como me voy a la ciudad, pues lo pongo en modo eléctrico. No, mira, no te compliques. El coche es más listo que tú. Salvo causas de fuerza mayor por algún motivo que te obliguen a ir en eléctrico, lo que sea, lo más inteligente y lo más eficiente es que pongas el programa adecuado, si tu coche tiene varios, y dejes que el coche decida por ti. Porque, insisto, no solo que sea más listo que tú, es que el coche tiene un montón de sensores de posición de acelerador, de temperatura, un montón de cosas. Es más listo que tú, entre otras cosas, porque tiene más información que tú. Conclusión, anticipa. Reconozco que en este caso, pues, lo confieso, me repito mucho, pero es que para mí el truco de la conducción más importante de todos, con diferencia, es anticiparse, que es lo mismo que decir ir atento. Además, da igual que hagas conducción económica, eficiente, segura, deportiva, lo más importante es anticipar. Yo lo resumiría, pues cuando ruedas entre coches en el tráfico, no mires al coche de delante solo, no mires al coche de delante. Mira muchos coches por delante, te vas a evitar susto, te vas a evitar frenazos. Bueno, si todo el mundo anticipase, si todo el mundo mirase varios coches por delante, todo sería más fácil, pero no todo el mundo lo hace así. Pero vosotros, por lo menos, hacedlo así. Voy a elegir el coche de mi pareja, que ahora voy a tratar de pronunciar lo que le guste a Rodrigo, porque es verdad que mezclo inglés y español. El Renault Clio E-Tech Full Hybrid. ¿Por qué este coche? Porque es un coche modesto, es un coche que se supone que no tiene tampoco especial morbo, pero me ha vuelto a recordar que hay coches, como es el caso de las furgonetas, que lo contaba muchas veces, que a base de practicidad, a base de economía,
a base de confort, a base de ser amable con el conductor, y cómo, pues acaban seduciendo. Y es que a veces creo que, yo caigo en eso, que muchas veces nos parece que solo molan los coches, o solo los clásicos, o los coches muy potentes y muy caros, y a veces el ser probador y hablar de coches antiguos te impiden tener una visión real del usuario real. Este coche es un coche modesto, con unas pretensiones modestas, pero que realmente es un coche que va tan bien que seduce. Bueno, y de hecho mi chica está encantada con él. En el consultorio, Alba me pregunta que por qué todos los híbridos son de gasolina. Yo diría que la práctica totalidad. Hay dos razones. Hay una razón, digamos, un poco de marketing y una razón técnica. La razón de marketing es que el diésel se ha demonizado, entonces en cualquier cosa que pretenda ser ecológica, el diésel como que no pinta bien. Para mí la razón más importante es la técnica, porque en un diésel que tiene una compresión muy alta, por el tipo de funcionamiento que tiene, pues el manejarlo, que varíe de régimen, pararlo y arrancarlo muchas veces, es mucho más complicado, y en eso un motor de gasolina es mucho más amable. Por eso la inmensa mayoría de los coches híbridos, por no decir hoy día todos, son de gasolina y eléctricos. Andrés me dice si, como coche para todo, que es lo que él necesita, un coche para moverse por el centro de una gran ciudad, para viajar, si lo mejor es un híbrido enchufable. Bueno, la respuesta, yo creo que en este consultorio nunca hay una respuesta tan corta. Sí. Si quieres un coche para todo, es lo mejor, porque aparte de que tienes la ventaja de un eléctrico y de un coche térmico, tienes que contamina poco en ciudad, pero puedes hacer viajes todo lo largo que quieras, es que además, según qué legislación, pero en España es así, tienes etiqueta cero, es decir, la más favorable posible. Así que, en este caso, la respuesta es sí. Llegamos al final del vídeo, pero antes os voy a contar dos cosas. Primero, recordaros, por favor, suscribíos. Es gratis y es muy fácil y os mandamos notificaciones. Y por cierto, hay un área de miembros de 0,99 € al mes. Y otra cosa, mandadnos vídeos para los intros. Esos saludos de bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Tres normas. Que sean horizontales, que tengan buen audio y cuanto más originales mejor. Y nada más, espero que este vídeo os haya interesado. Muchas gracias por estar ahí, por vuestros comentarios, por compartir, por seguirnos, por suscribirnos y sobre todo espero veros de nuevo aquí, en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.